Buenas tardes. Vamos a tener hoy una segunda clase del tema de introducción a análisis de algoritmos. La clase anterior dimos algunos conceptos más conceptuales, hoy vamos a ver alguna definición adicional, pero va a ser una clase, yo diría, un poquito más práctica. ¿Está bien? O sea, introducir la noción de análisis de algoritmos viendo ejemplos. ¿Está? Entonces vamos a primero dar algunas definiciones, un breve repaso de lo que estuvimos viendo. Vamos a ver cómo calcular el tiempo de ejecución en el peor caso para algoritmos iterativos, primera medida, y después vamos a ver alguna herramienta que se puede utilizar para algoritmos recursivos. ¿Está? Estos conceptos, como les dije, es todo un área que se profundiza en parte en la carrera en el siguiente curso, Programación 3, la parte de recursión sobre todo, y hay algunas electivas en la carrera que también son solo de análisis de algoritmos, o sea que es un área donde incluso uno encuentra libros enteros escritos, y acá estamos dando una introducción al tema. Pero por lo menos para en la segunda parte del curso empezar a comparar implementación y decir esta es mejor, esta es peor, en algún criterio, ya con estas definiciones vamos a poder hacerlo. La definición central que vamos a trabajar hoy, que introdujimos en la clase anterior, es esta noción de tiempo de ejecución en el peor caso. ¿Está bien? Que lo que llamamos TDN, el tiempo de ejecución para entradas, o sea, es un parámetro del cálculo del tiempo, el tamaño de la entrada, la cantidad de elementos de un arreglo, las filas y columnas de una matriz, la cantidad de nodos de un árbol, depende de la estructura. Y va a ser una medida genérica, o sea, como dice acá, en un computador idealizado. De alguna manera no íbamos a depender de una tecnología particular, sino queríamos alguna noción más genérica que pudiera ser aplicada a cualquier tecnología. De tal manera que si yo tengo dos algoritmos y voy a cierta computadora, diga, este algoritmo en esta tecnología, aunque no lo haya corrido, sé que es mejor este algoritmo que este y doy una magnitud de cuánto mejor. ¿Se entiende? Para eso dijimos que nos íbamos a focalizar en el peor caso. ¿Está bien? O sea que de alguna manera cuando tratemos de estimar va a ser el tiempo de ejecución para el peor caso de entrada de tamaño n, lo cual nos lleva a esa idea de encontrar, si uno piensa en el peor caso, como una cuota superior tal que el tiempo siempre esté por debajo. Eso era esta definición, la noción de orden que hoy la vamos a usar bastante. Que decimos que el tiempo, que todavía no sabemos cómo calcularlo, es orden, una función, que de alguna manera es lo que me dice cuando el n va creciendo, cómo se comporta ese tiempo, o sea, qué es lo relevante. Era esta definición, que decía TDN es orden FDN si hay dos constantes, tal que el tiempo siempre es una cota inferior, o sea, el tiempo está por debajo de esto que es una cota superior, y podía ser que no valiera siempre, pero a partir de un puntito en adelante eso se cumplía. La forma de ver eso un poquito gráfico, había algunas gráficas donde uno podía visualizar el tiempo, ¿está bien? Cómo se comportan las gráficas mirando este tipo de dibujos, ¿no? Uno diría, a medida que el tamaño de la entrada crece, seguramente todas las gráficas son crecientes, ¿no? Entonces distintos algoritmos pueden tener distintas tasas de crecimiento, ¿no? Algunas tasas de crecimiento más típicas, y hasta acá habíamos llegado, creo, son estas, ¿no? Es decir, un programa muy eficiente es aquel que no depende del tamaño de la entrada, es constante su tiempo, siempre que lo invoco tarda lo mismo. Después hay programas, me voy a este segmento de acá, lo que se suelen llamar las polinómicas, n al cuadrado, n al cubo, ¿tá? Pero siempre tengo una constante arriba del n. Vamos a ver que la mayoría de los algoritmos en este curso entran en esa categoría de polinómicas. Entre constante y aparecen los logaritmos. Hoy nos va a aparecer la cuenta de un logaritmo, ¿está bien? Para un algoritmo recursivo. Y después, lo peor de todo, los problemas difíciles que a veces son exponenciales. De eso en este curso no hay, pero sí van a aparecer esos problemas, existen. Yo les mostré uno del agente viajero la clase pasada. Bueno, y en Programación 3 va a aparecer mucho de esos problemas y técnicas para optimizar ese tipo de algoritmos. ¿Ah? Bueno, se terminó el repaso. Lo que precisamos para calcular el tiempo, en el peor caso, son un par de definiciones más, ¿está bien? Y en particular algunas reglas útiles, y acá puse la más útil de todas, es la que se llama la regla de la suma. ¿Está bien? Lo que dice la regla de la suma es que si yo tuviera un primer programa
cuyo tiempo es este y el orden es F1, y tengo un segundo programa cuyo orden es este, la pregunta es: ¿qué pasa cuando yo sumo los tiempos? ¿Cómo qué se comporta el orden? ¿Está bien? Y recuerden que el orden lo que trataba de capturar es cuando Sn es muy grande, o sea, tiende a infinito, ¿qué es lo relevante? Entonces la pregunta es: cuando tengo dos programas y los sumo, ¿qué es lo relevante en eso? Lo que dice el teorema, porque esto es un teorema, esta es una hipótesis, otra hipótesis, y esto es lo que uno puede demostrar con la definición que vimos recién, es que se comporta como la peor de las dos funciones, la máxima de las dos. ¿Está bien? Uno dice: ¿y cuándo tiene sentido sumar tiempos? Bueno, ahí lo da un ejemplo la transparencia, ¿no? Típicamente cuando uno ejecuta un programa, después punto y coma ejecuta otro programa, o sea, ejecuta cosas en secuencia, ¿no? Voy haciendo bloques de código. Entonces yo quiero ver todo ese código que me quedó escrito, cuando n tiende a infinito, como que se comporta. Lo que dice esto es: de los bloques toma el que tarda más. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tuviera tres programas, uno n cuadrado, otro n cubo y otro n log n, y los pongo los tres en secuencia, el primero punto y coma, el segundo punto y coma, el tercero, ejecuto en secuencia, se comporta como el peor de los tres, la función más grande, o sea, n cubo. ¿Está bien? Ese es un resultado que van a ver que voy a aplicar mucho y que se demuestra simplemente con la definición. Está en el libro, no voy a hacer la demostración porque creo que no va a aportar mucho, no es compleja, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Después hay algunas propiedades que se derivan y que a veces también son útiles para el cálculo, porque dice: ¿qué pasa si cuando yo sumo, en vez de sumar tiempos, sumo las funciones dentro del orden? O sea, yo quisiera saber, por ejemplo, qué es lo que es orden n cuadrado más n. Esto cuando n tiende a infinito, esto como que se comporta. Bueno, la misma propiedad aplica cuando la suma está dentro del orden. Dice la peor de las dos. O sea, si F1 siempre es mayor o igual que F2, entonces quédate con la F1. La otra, cuando n tiende a infinito, va a desaparecer, va a quedar absorbida por la más grande. ¿Está bien? Hay una regla, y es la última, que vamos a ver ahora, que es la del producto, pero que de alguna manera la muestro, no la vamos a utilizar mucho en el cálculo porque se usan otras formas más precisas de cálculo para el producto. ¿Qué dice la regla del producto? Lo que dice es, de nuevo, tengo un programa cuyo orden es este, tengo otro programa cuyo orden es este. ¿Qué pasa cuando multiplico los tiempos? Bueno, lo que dice el orden es el producto de las dos funciones. Y intuición, ¿cuándo va a tener sentido multiplicar tiempos? Cuando hay uno dentro de otro, tipo un for dentro de un for, un while dentro de un while, ¿no? O sea, cuando hay anidamiento, entonces digo, hago este bloque tantas veces como me dice el bloque externo. Pero vamos a ver que para calcular anidamientos o iteraciones vamos a usar una forma más precisa de cálculo. ¿Parecido a? Claro, toda esta matemática viene de matemática discreta. Por eso que de alguna manera, para hacer el curso de programación 3, que tiene mucha más de estas cosas, está como previa matemática discreta, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y alguna otra propiedad que está ahí. Bueno, por fin llegamos a decir cómo calcula el tiempo de los algoritmos, ¿no? Entonces vamos a arrancar con algunos básicos, algunas instrucciones básicas del lenguaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una instrucción básica? Ejemplo, una lectura, una escritura, una asignación. ¿Está bien? Se dice que eso en general tiene un tiempo constante, siempre fijo. Cada instrucción básica del lenguaje tarda siempre un tiempo fijo constante. Cuando el tiempo es constante, el orden es 1. Y para visualizarlo, volvamos a la definición de orden, que era esta. Fíjense que si yo tuviera un programa que yo sé que tarda un tiempo constante, K, ¿está bien? ¿Por qué digo que el orden es 1? Bueno, para ver un ejemplo de cómo usar esa definición, uno dice, si aplico la definición y se cumple, el orden es. Bueno, yo quiero ver que esto tiene orden 1. ¿Tá? Entonces, ¿qué debería encontrar para esta definición? Que existen dos constantes que cumplen esto, a partir de un punto en adelante. Entonces uno diría, tendría que ver entonces que t de n, que es esto, es menor o igual que ¿qué? Que la constante que puedo elegir, porque alcanza con que exista una, por f de n. ¿Cuánto vale f de n acá? Es esta función. ¿Sí? A partir de n mayor o igual que n0. O sea, si yo encuentro esta constante y encuentro esta constante de manera que eso diga se cumple, ya está, digo, esto es orden 1.
porque verifiqué la definición. ¿Se entiende? Bueno, es muy fácil observar que esto se cumple. ¿Qué constante C elegiría? La misma K puede ser, o 2K o lo que quiera, porque ya K es menor o igual que K. Y N0, y uno diría, y esto se cumple siempre. Entonces toma incluso a partir del 0, por ejemplo, ¿no? Entonces tomo K, en este caso tomo 0 y digo, eso trivialmente se cumple. O sea que cuando tengo un programa cuyo tiempo es constante, es el orden más bajo, 1. ¿Está? Eso para visualizar la definición. Bueno, ¿qué pasa con una secuencia? Cuando tengo, ¿no?, un programa P1, punto y coma, un programa P2, ¿no? Puede ser todo un bloque de código. El tiempo total de todo esto, ¿qué es lo que es? La suma de lo que tarde este más la suma de lo que tarde este. La suma de los tiempos. ¿Y el orden cuál es? Acabamos de ver por la regla de la suma que uno diría, el orden de todo esto es el orden del máximo, ¿no? ¿Sí? De los dos órdenes que me den cada uno de estos bloques. ¿Está bien? Máximo de lo que sea ahí. O sea que ahí aplicaría, eso me permite ¿qué cosa? Cuando voy a calcular ahora, es calcular pedacitos de código y si están en secuencia, después me quedo con el peor. Si están en secuencia, si están anidados, ya no voy a poder hacer esto, pero si están en secuencia, puedo hacer esto. ¿Está? Bueno, a ver, lo voy a sacar esa transparencia un segundo, pero ¿qué pasa ahora? Saquemos esto. Si tengo un if, ¿está? O sea, un if, una condición, y si se cumple esa condición, ejecuto un bloque, un código, una sentencia. ¿Cuál es el tiempo de eso? ¿Cuánto va a tardar en ejecutarse eso? Sí. Levante la mano que no le veo. A ver, el que tarda en evaluar la condición. ¿Están de acuerdo con lo que dijo él? ¿No hay un pero? ¿Ahí hay un else? No. Ahí no hay un else. ¿Pero qué puede pasar cuando yo evalúe la condición? Que me dé ¿cómo? Negativo y no entra. Negativo y no entra. Se me dé false, no entra. Si es true, entra. O sea que es el tiempo de la condición seguro. Pero en algunos casos va a ejecutar esto y en otros no. Más o menos la de... Entonces, ¿qué voy a calcular yo? ¿Qué dijimos? El peor caso. ¿Cuál es el peor caso? Es que va a entrar. Entonces, acá se hace evidente la noción de peor caso. Es el tiempo de la condición más el tiempo de ejecutar la sentencia. Y el orden, entonces, ¿cuál va a ser? Si esto me da cierto orden y esto me da cierto orden. Como estoy sumando, el máximo. O sea, aunque no es una secuencia, es la regla de la suma de nuevo. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora? Lo mencionaron ahí. Tengo una sentencia 1 y tengo un else. Y tengo una sentencia 2. ¿Cuánto tiempo tarda esto en evaluarse? Lo que tarde la condición, ¿estamos de acuerdo? Lo que tarde la condición. Uno está tentado a decir que la condición siempre tarda en orden 1. Bueno, si es una comparación por menor igual, sí. Pero puede ser que esto llame una función que en una matriz evalúa si se cumple o no una cosa. Y puede ser que sea un orden más grande. O sea, lo que tarde eso, más que... Ahí sí digo, el peor de los dos, porque los dos no va a ser. Si hace este porque es verdadera la condición, no va a ser este o al revés. Pero de nuevo, como estoy en el peor caso, ¿cuál elijo? El peor de los dos. O sea, es el tiempo de la condición más el peor de estos dos. O sea, de alguna manera se aplica la regla de la suma, de nuevo, que lo que es el máximo entre este y estos dos. O sea, el máximo entre los tres. De nuevo, la regla de la suma. ¿Está bien? Estaba puesto acá, pero lo saqué para que no lo vieran tan fácil. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora cuando tengo iteraciones? Un while, un for. ¿Está bien? ¿Cómo calculo? Y se lo voy a hacer gráfico, ¿cómo calculo? ¿No? Si tengo un while o un for, yo digo, hago la primera corrida, sumo el tiempo, hago la segunda corrida, hago el tiempo, tercera, cuarta, hasta que en un momento, si eso termina, salgo, y si sumo todos los tiempos que me dieron todas las corridas, el tiempo total, ¿o no? Y ese modelo de sumar muchas cosas, ¿cómo se llama en matemática? Sumatoria, ¿no? Entonces, cuando uno calcula de manera precisa
el tiempo de un ciclo, que puede ser un for o un while, aparece la suma o la sumatoria sobre todas las iteraciones del ciclo. Ahora después vamos a ver ejemplos, ¿no? Del tiempo que lleva ejecutar el cuerpo, evaluar la condición para saber si sigue ejecutando. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y eso dependerá de cuánto es el tiempo que lleva ahí. En general, el tiempo de evaluar la condición suele ser orden 1, pero no tiene por qué. Podría ser algo más pesado que eso. A veces uno puede, porque recuerden que la noción de orden desprecia las constantes. O sea, cuando lo que trata de ver es cuando n tiende a infinito, ¿qué es lo más grande? Entonces las constantes se desaparecen cuando uno calcula el orden. O sea, despreciando factores constantes, muchas veces uno puede quedarse con la cantidad de iteraciones. Si es un for, puede estimar cuánto es el máximo de iteraciones por el máximo tiempo del cuerpo. Eso es una cota superior, a veces un poquito más alta que calcular la suma precisa, pero puede simplificar la cuenta. Vamos a ver ejemplos de los dos casos. ¿Está bien? O si siempre el cuerpo tarda lo mismo dentro del for, y yo sé que se hace n veces, digo n veces por el tiempo del cuerpo. Entonces no planteo la sumatoria, sino planteo directamente un producto. ¿Ah? ¿Cómo? Siempre buscas el peor caso. Típicamente, suponete que yo te digo, a un while buscando si un elemento está, quiero ver si un elemento está o no está. Entonces, típicamente el while puede ser, mientras no llegue al final y no lo haya encontrado, avanzo. Entonces, vos decís, condiciones para salir del while puede haber dos. O llegaste al final y no estaba, o te detuviste en algún punto intermedio porque estaba. El peor caso que te vas a calcular, siempre llegó hasta el final. Entonces ahí viene justamente cuando ejecuto un if, cuando ejecuto un while, uno siempre se pone en el peor caso. ¿Está? Bueno, por ahora con eso y esta otra vamos a empezar a ver ejemplos y vamos a dejar por ahora de lado la recursión. Acá voy a incluir la última regla, que es cuando tengo llamada a procedimientos, funciones auxiliares, ¿no? O sea, yo estoy un código y en un momento ese código llama a un método auxiliar, una función, un procedimiento, este llama a otro. Pero si no hay recursión, vamos a suponer que no hay un círculo hacia atrás, o sea, no hay una vuelta, no hay, ni este se llama a sí mismo, ni este llama a uno acá, no se genera un círculo. Si se genera un círculo, lo que voy a decir ahora no vale. Y dentro de 40 minutos más o menos vamos a ver cómo resolver cuando hay un círculo, cómo calcular el tiempo de algoritmo recursivo. Pero si no es recursivo, uno diría, ¿cómo calculo el tiempo y el orden de todo esto? Y parece bastante fácil, ¿o no? ¿Parece fácil o no te parece fácil? Sí, porque vendría a ser, o sea, lo puedes tomar todo como un solo código. Exactamente. ¿Cómo lo tomaría en un solo código? Uno diría, esto es como si fuera una sentencia más. Digo, pero voy a calcular esta. Pero para calcular este, como llama este, entonces voy a calcular esta. Entonces empiezo a calcular el que no depende de nadie. Esto me da cierto tiempo. Lo inyecto acá. Calculo el tiempo de esto. Lo que me dé, lo inyecto acá. Es como si fuera un solo código, todo en secuencia. Eso es bastante simple, ¿no? O sea, porque el llamar un método es orden 1. Entonces lo que tengo que hacer es como este código pegarlo ahí adentro, este código pegarlo ahí adentro y calcular el tiempo global. Entonces arranco del que no depende de nadie, lo meto acá, esto lo calculo, lo meto acá, y lo que me dé esto es el total. Sí, ahora vamos a ver ejemplo de eso. Recordate que siempre que uno busca una cota superior, siempre voy a tratar de buscar una cota superior. Ojalá lleguemos a la cota superior mínima. Haciendo esto que te digo genérico, siempre encuentro una cota superior. Capaz que en algún caso no es tan mínima. Ahora les voy a poner ejemplo de códigos, justamente donde a veces tengo que hacer cierto análisis adicional a lo que estoy diciendo. ¿Está? Pero para que eso me parece que baje a tierra, lo que dije es, vamos a hacer una batería de ejercicios, y es eso lo que traje hoy acá. O sea, vamos a hacer batería de ejercicios después de ver estas reglas. ¿Está? Primer código, o primer par de códigos. ¿Está? Tengo, fíjense, dos programitas, este y este. El primero, supónganse que hay una matriz A declarada en algún lado. ¿Está? Supongamos que es una matriz de n por n, o sea, va de 0 a n-1, filas y columnas, al menos.
¿Está bien? Y entonces se ejecuta este código, o se ejecuta este código. ¿Qué hace este código sobre una matriz cuadrada de tamaño n por n? ¿Qué hace? Imprime la diagonal, ¿no? O sea, imprime la posición 0, 0, incrementa el i, la 1, 1, y así hasta la n-1, n-1. ¿Qué hace este código sobre la misma matriz? Acá me dice imprime todos los elementos de la matriz, ¿es cierto? Eso sería, imprime todos los elementos de la matriz y yo tacho esto, ¿no? Si yo tacho esto, ahí sí imprime todos los elementos de la matriz, ¿no? Tengo un for de i, un for de j, y ahí imprimiría todos los a sub ij. Pero si yo pongo esta condición acá, va a imprimir algo efectivamente sí que. Sí es igual a j. Entonces, de alguna manera uno puede decir, a ver, ¿cuál es el formato de cálculo que pensó el programador, o la eficiencia que pensó el primer código, ¿no? De 0 a n-1 y acá de 0 a n-1. La forma de cálculo del primer código, ese que está ahí, es esta, ¿no? O sea, de alguna manera voy imprimiendo esos elementos siguiendo esa secuencia. El segundo código, el efecto para el usuario del código es el mismo. Él va a ver que sale impreso exactamente lo mismo. O sea, capaz que no se da cuenta si estoy corriendo el programa 1 o el programa 2. Pero la forma de cálculo la hace distinta, porque él se está moviendo así, o sea, recorre todas las posiciones y solo hace algo efectivo cuando está parado, que i es igual a j. O sea, de nuevo, imprime, pero no hace este barrido, sino que hace todo el barrido por todas las posiciones. ¿Se entiende eso? Bueno, ya ahora tenemos, y la clase anterior lo anuncié, no solo de decir el primer programa es más eficiente que el segundo, sino tener una medida cuantitativa de cuánto mejor es. ¿Cuál es el orden de esta sentencia de tiempo de ejecución? El orden del peor caso. De una sentencia, imprimir. Dijimos el más chico posible y todas las instrucciones tienen orden 1. Pero esto lo estoy haciendo ¿cuántas veces? N veces. ¿Tá? Chequear la condición, hacer la primera asignación, incrementar 1 es todo tiempo constante. Entonces, lo que importa es que estoy haciendo n veces algo de tiempo constante. O sea, de alguna manera ahí tengo un t de n que será cierta constante, que es el acumulado de muchas pequeñas constantes, porque es chequear la condición, imprimir. Pero como las constantes no me importan, de alguna manera para calcular el orden, yo digo cierta constante por n. N sí, porque se hace n veces esa constante. Y el orden de esto, por definición, ¿qué es lo que es? Orden n, porque la constante en el orden desaparece. O sea, la medida cuantitativa es la gráfica, ¿está bien? Del t de n. Si recuerdan las gráficas, las habíamos visto hace un ratito. Uno tenía gráficas como estas, ¿no? Sería una recta. Esa es la gráfica para esta función. A medida que el n aumenta, el tiempo es proporcional al n. Y el segundo código, ¿cuál es el tiempo? N cuadrado por Claro, todo esto de nuevo es constante. ¿Esto qué es lo que es? el máximo de la comparación. ¿Pero qué tiempo tarda esta comparación? Constante. Una constante más una constante en el peor caso es una constante. O sea, todo esto es constante. Así lo trato. Cuando uno trata el orden diciendo todo esto es constante. Esto se hace, miren el for con J, el más interno. ¿Se hace cuántas veces? N veces. O sea, ya este pedacito del código entonces es orden N. Pero esto se hace N veces. Entonces me va a quedar, el segundo me va a quedar que T de N será cierta constante, no tiene por qué ser la misma de recién, por N por N. ¿Está bien? Entonces ese otro programa es orden N cuadrado. Y ahí llegamos a la medida que yo les decía en la clase anterior, cuantitativa. No sé cuántos milisegundos, nanosegundos va a tardar eso en la máquina que están usando ustedes para las tareas. Pero sí les puedo asegurar que si ustedes codifican esos dos algoritmos, y si quieren tomen el ejemplo, ¿no? En la máquina que sea, con la caché que sea, con la memoria que sea, con el procesador que sea, codifican los dos algoritmos y le van seteando distintos n's. O sea, se hace la gráfica, ¿no? Esa gráfica así. ¿Está bien? Y toman el reloj del sistema para
frenar cuando sale impreso, ¿no? Se detiene el sistema. Y después grafican para cada n el puntito de tiempo que obtuvo. Van a ver que no importa en qué máquina estén corriendo, el primero va a ser una recta, con más o menos pendiente, depende de la velocidad del computador que tengan, y el otro va a ser una parábola. No hay forma que no lo sea. O sea, esto se da en cualquier tecnología. Eso es lo que quiero ver. ¿Está bien? Y esa es la medida que nos permite decir, este programa es mejor que este se transforma en tiempo lineal y este es cuadrático en el tamaño de la entrada. Esa es la medida que estábamos buscando para saber justamente que el segundo programa es más eficiente que el primero. Yo me salté una transparencia, podemos venir acá, ¿no? Antes de volver a mostrarles códigos. Algunos ejemplitos simples. Y van a ver que muchas veces para saber el orden que tiene un código, casi que no hace falta ni escribirlo. Es pensarlo. Porque como las constantes se van, los detalles se van. Entonces digo, a ver, si yo quiero calcular el máximo entre dos números, ¿cómo sería el código para calcular el máximo entre dos números x e y? ¿El código cómo sería? Un if, x menor o igual que y, no retorna y, si no retorna x. Todo eso es tiempo constante, son suma de todas constantes. El orden es 1. O sea, todo ese programa es orden 1. Si lo hacen en más que orden 1, es muy mal programa el que hicieron para calcular el máximo. Si yo quiero calcular la suma de los elementos de un arreglo de tamaño n, ¿qué debería hacer a nivel de código? Recorrer ese arreglo, en una variable ir acumulando, ¿no? S igual a S más A sub i. ¿Está bien? Y al final retorno S. El sumarle es orden 1. A S sumarle lo que tenía S más A sub i. Pero eso lo voy a hacer ¿cuántas veces ese orden? N veces porque tengo el for. El orden me va a quedar n. Si yo ahora quiero imprimir los elementos de una matriz cuadrada de tamaño n por n. Es n cuadrado, ¿no? Sería básicamente este código sacando este if. Eso es imprimir todos los elementos de una matriz cuadrada de tamaño n por n. Y ya acabamos de ver que dejar este if o sacar este if para el orden de tiempo de ejecución es lo mismo, porque lo que estoy cambiando es una constante y las constantes no importan. ¿Está bien? O sea que hay muchos programas que van a tener el mismo orden, porque si bien uno dice, no, pero si saco el if o dejo el if hace algo distinto, para el tiempo del algoritmo es lo mismo. Cuando n tiende a infinito, que deje el if o saque el if, a mí me da lo mismo. Tarda. No, el tiempo no va por ahí, uno diría, ¿no? No es lo importante. ¿Se entiende? ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces uno tiene que estimar la eficiencia de un algoritmo y a veces el código es medio grande y no va a hacer todas las cuentas. Entonces quiere tener alguna medida rápida de saber, voy a optimizar esto porque esto sí es pesado, acá sí va a influir en el tiempo. Esto no es tan pesado, lo dejo. Entonces uno focaliza la optimización en algún pedazo del código para bajar el tiempo real de todo el algoritmo. ¿Qué pasa si uno tuviera... Tengo un problema con ir y volver. Si uno tuviera calcular la sumatoria de los elementos de una matriz, pero no es cuadrada. Tiene tamaño filas n y columnas m. ¿Cuál es el orden? El código que sería un for por n, ¿no? Una variable i, llamémosla, otro for interno, variable j hasta m, y adentro, bueno, hacer una suma. Esa suma es orden 1, pero hay dos for, uno que va hasta n y otro que va hasta m, ¿no? El orden es n por m, ¿está bien? O sea, uno puede dar el orden y el tiempo no necesariamente en función de una variable, y eso es lo que quiero hacerles notar. O sea, que puede ser que el tamaño de la estructura acá depende de dos dimensiones. Porque si uno quisiera quedarme con una, podría llegar a un peor caso, diciendo de n y m tomo la máxima y le elevo al cuadrado, pero sería como una cuota superior innecesaria, uno diría. Supongamos que tengo una matriz de tamaño 10 por 1000. Entonces diría, hago el máximo entre los dos es 1000 y le elevo 1000 al cuadrado, 10.000 al cuadrado. Voy a tener una cuota superior, pero muy grande y no es innecesaria. Más vale me quedo con las dos variables. ¿Se entiende? Bien. Bueno, antes de ver ese código, miremos este. ¿Está bien? Aunque no los vean tan parecidos, es muy parecido a los dos de recién, a la de la diagonal. Pero acá aparece una sentencia, tengo dos variables i, j,
Módulo 2 es lo que está calculando si el número es par o impar. O sea, si es par va a ser esto, y si es impar va a ser esto. ¿Está bien? A ver, si es par, ¿qué es lo que imprime? Y si es impar, después, ¿qué es lo que imprime? Vamos primero por si es par. O sea, si n módulo 2 es igual a 0. ¿Qué imprime? Suponiendo que tengo una matriz. No imprime las diagonales que tengan los índices pares. Si el n es par, ¿qué es lo que imprime entonces? ¿La diagonal de qué forma? Así, ¿no? Porque arranca con el n-1, entonces imprime n-1, n-1, después, ¿no? Viene de abajo para arriba. Si n es impar, o sea, este pedazo de código no se va a hacer y se va a ejecutar el else, ¿qué imprime? La diagonal de nuevo, ¿en el mismo orden o no? ¿El mismo sentido de cálculo o no? ¿De abajo para arriba? No. ¿Por qué no? ¿Cómo lo veo eso de que no? Porque el I va aumentando y el J va bajando. ¿Y entonces? Y entonces de arriba hacia abajo. Va de arriba hacia abajo. Sí. Porque si tomen la primera iteración de I, vale 0. J no importa si viene para qué lado va. Solo va a hacer algo cuando J sea igual a I. O sea, solo cuando J sea 0 va a imprimir. O sea, el primero que imprime es el 0, 0. Cuando I valga 1, el J va a iterar, pero solo va a hacer algo cuando J sea 1. Va a imprimir el 1, 1. Y así. O sea que imprime la diagonal, pero en el otro sentido. ¿Está bien? ¿Y cuál es el orden de eso? De tiempo de ejecución. El orden de tiempo de ejecución. Acá se aplica la regla del peor caso de un if, ¿no? Habíamos visto recién que esto era orden n, ¿sí? Y que esto era orden n cuadrado. Y todo eso está bajo esta condición, que es orden 1. Entonces, ¿qué me está diciendo el if de Nels? Es el tiempo de esto más el peor de los dos. El peor de los dos es este. ¿Está bien? Entonces, el orden de todo esto es n cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, el peor caso no está asumiendo que siempre el usuario desde afuera va a llamar con un n par, por ejemplo. Porque si eso pasa, esta cuota superior es válida, pero un poco pesimista. Si yo tuviera la información de que siempre mi n, ¿está bien?, va a ser par, podría decir, no, esto nunca se va a ejecutar, con lo cual el tiempo depende solo de esta rama. Pero eso depende, ya está fuera de mi control, depende de quien invoque al método. Yo cuando calculo el tiempo del método me pongo en el peor de los escenarios posibles. ¿Se entiende? Bien. Vamos a este código. ¿Qué hace este código? Ahora no tengo una matriz, pero sí tengo un arreglo de tamaño n. El intercambiar, por las dudas, hace lo que espero que ustedes supongan, ¿no? Intercambiar este con este hace el swap entre esos dos lugares, seguramente usando una variable auxiliar. ¿Qué hace ese código? La primera parte de análisis de algoritmo, y van a ver que lo voy a poner en práctica ahora incrementalmente con los ejercicios, siempre es entender qué hace el código. Si no entiendo qué hace el código, no voy a poder hacer mucho análisis ni mejorar mucho el código. La segunda cuestión es saber cuál es la eficiencia, que eso es lo que estamos viendo. Y la tercera, que por ahora no lo estoy poniendo en práctica, pero sí en los siguientes ejemplos, es eso mismo que estoy haciendo. ¿Lo puedo hacer con un menor orden? ¿Lo puedo hacer más eficiente? ¿Puedo optimizar ese código? ¿Ah? Entonces, primera pregunta, ¿qué hace ese código? Entender el código. Dado un arreglo, ¿qué es lo que hace? Exactamente.
como esa cosa. Ordena un vector de menor a mayor o de mayor a menor. De menor a mayor. ¿Vieron el algoritmo de la burbuja en programación 1? El bubble sort, ¿no? ¿Vieron por qué se llama de la burbuja? ¿Vieron cuando destapan una botella que tiene gas? ¿Qué pasa con las burbujas? Suben. Si uno se pone muy detallista, suben primero las más chiquitas y al final suben las más grandes. Esa es la idea de ordenar. Eso, después que uno se tomó varias cervezas, mira esos detalles también. Y ya todas parecen grandes y todas parecen... Pero bueno. Eso es lo que hace este algoritmo, de alguna manera, ¿no? Fíjense. Tengo dos índices I que viene creciendo y tengo un J que viene decreciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Lo miro acá, ¿no? I se inicializa en 0 y J arranca de atrás para adelante. Pero fíjense esta condición. El for de J no siempre va a ejecutar la misma cantidad de veces, porque queda dependiendo de su relación entre I y J. ¿Está? Entonces, veamos. Ahí es donde nos puede entrar la duda de cuál es el tiempo real de esto, ¿no? Porque uno dice, mira, tomo I igual 0, o sea, me paro en este valor. Entonces, empieza el J viniendo desde acá. ¿Hasta dónde va a quedar parado el J? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el 1, porque tiene que ser mayor estricto que el 0, ¿no? O sea, va a venir ejecutando hasta que llegue acá. Hasta ahí va a llegar el J. Y la pregunta es, ¿qué viene haciendo? Por ejemplo, compara este con este, ¿no? El J compara el A sub J con el A sub J menos 1. ¿Y qué hace entre estos dos? ¿Quién va a dejar acá? El más chico. Porque dice, mira, si este, que es el A sub J menos 1, es más chiquito que el A sub J, hace el swap, o sea, deja el más chiquito acá. Entre estos dos queda el más chiquito acá. Después, ¿qué hace? Avanza el J y ahora dice, recién comparé este con este, ahora comparo este con este. ¿Quién deja acá? El más chiquito de estos dos. Después, ¿qué hace? Compara este con este. ¿Quién deja de estos dos acá? El más chiquito. En este momento, ¿quién está acá de todos estos cuatro? El más chiquito de los cuatro, ¿están de acuerdo? Porque el más chiquito de estos dos quedó acá. El más chiquito de estos dos quedó acá. El más chiquito de estos dos quedó acá. O sea, ¿qué está haciendo con el más chiquito? Lo va empujando, ¿no? Una burbujita que va subiendo, ¿no? Viene el más chiquito hasta que dice se para acá. Entonces va a comparar al final. El más chiquito llegó hasta acá y dice, ¿cómo es este con este? Si es más chiquito el que estaba acá, lo pongo acá. Y una vez que dice, ahí quedó el más chiquito de todo. ¿Qué hace? Incrementa 1 el I. Pasa I a valer 1. O sea, se mueve el I un lugar y vuelve a hacer lo mismo. Viene trayendo, ¿quién? El siguiente más chiquito y lo deja en la posición 1. Avanza 1 I, el siguiente más chiquito lo deja en la posición 2. El siguiente más chiquito en la posición 3. Y así me quedó de menor a mayor. ¿Se entiende? Por eso se llama el de la burbuja o el bubble sort. Ordena. ¿Cuál es el tiempo de esto? Una cota superior es n cuadrado. Y eso parece bastante cantado de que cota superior va a ser. La pregunta es si no habrá una más chiquita. ¿Por qué? Va a ser n menos 1, tantas veces el j se va a ir achicando. Sí. Tenía una especie de sumatoria extraña. Una sumatoria extraña. No es tan extraña, pero es una sumatoria. A ver, una cota superior, a ver si yo no quisiera simplificarse la vida diciendo, a ver, esto se hace n veces. ¿Estamos de acuerdo, Lee? No, ahí sí cerramos y nos vamos. Si un algoritmo de ordenación tarda factorial, es muy grande. Factorial a vos te da por la sensación de que es n, n-1, n-2, pero no es eso. Por suerte no. Es eso, pero en vez de multiplicar son sumas. Este se hace n veces, ¿estamos de acuerdo? Eso no hay duda del i. Pero el j, fíjense, cada iteración del i, ¿qué pasa con el j? Se hace una vez menos, 2 veces menos, 3 veces menos. Entonces, el peor caso, si uno quisiera ser muy pesimista, diciendo, por cada vez que se haga este se hace n veces. Exagera un poco. Si exagera un poco diciendo, no, siempre va a ser n. Entonces me queda n por una constante, porque todo esto intercambiar es todo tiempo constante. O sea, n cuadrado
es una cota superior. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me siguieron el análisis? La pregunta es si no exageré un poco, porque yo dije el for interno se va a hacer siempre n veces, y uno está viendo que no. La primera vez se hace n-1 veces, la segunda vez es n-2, la tercera vez n-3, y cuando el i está por acá se va a hacer una sola vez. Entonces la pregunta es si no hay una cuota superior más chiquita que también sea válida. ¿Está? Esa es otra cuestión del análisis de algoritmos. Cuando uno calcula el tiempo o el orden, siempre se puede quedar con la duda de si no habrá un orden que sirva más chiquito todavía. O sea, ¿qué tanto lo puedo achicar? Y esa es una duda que no la podemos responder genéricamente para cualquier problema. Para algunos problemas sí. Por ejemplo, el problema que estamos viendo que se llama ordenación, hay teoremas estudiados, por ejemplo el teorema de Lower Bound, que dice un algoritmo basado en comparaciones, si no sabe nada de los datos, son datos genéricos, por ejemplo reales, enteros, arbitrarios, lo que sea, no puede ordenar en menos de n logaritmo en base 2 de n. No puede, está demostrado. O sea, si uno dice, voy a hacer un algoritmo que ordene en orden n, suerte en pila, no vas a poder. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me sirven esos teoremas que se llaman de lower bound o cota inferior? Para decir, si yo llegué ya a un algoritmo que toca la cota inferior, ya llegué a un algoritmo óptimo para ese problema. Obviamente, no todos los problemas tienen estudiado cuál es la cota inferior. Solo los problemas más conocidos, más populares, ¿no? más utilizados, como puede ser la ordenación. Este es más grande que ese n log n. La pregunta es ¿cómo calcularía el tiempo para ver si no hay algo más chiquito? Bueno, cuando se da eso, y para un ejemplo podemos verlo, no tengo más remedio que calcularlo. O sea, vamos a ver. ¿Y por qué digo esto? Porque acá le puse en las transparencias, uno dice, vamos a ver que esto, por más que lo calcule, es n cuadrado. Entonces dice, tanto lío, y si el ojito ya te daba que era n cuadrado, ya estaba. Pero después en la transparencia uno que son 3 for anidados. Y tienen 3 índices, I, J y K. Pero el for del medio depende del de afuera. Y el for más interno depende de los dos de afuera. Y si uno hace las cuentas, no le da n cubo, le da n cuadrado. Entonces a veces el ojito falla. La única forma es hacer las cuentas y ver que le queda lo que uno quisiera. Entonces la pregunta es cómo, no sé si hacer las cuentas, pero cómo plantear la cuenta que habría que hacer. Porque después eso es un problema de matemática, ¿no? ¿Cómo calcularía el tiempo exacto de esto? Bueno, exacto ignorando algunas constantes. Si me voy al for más externo, uno diría ¿cuántas veces se hace? Uno dice, en la sumatoria, uso el mismo índice del for desde 0 hasta n menos, es menor estricto, ¿no? n menos 2. ¿Está bien? Porque tiene que ser menor estricto que n-1. ¿Qué es lo que decía? Suma todas las iteraciones el tiempo de lo que esté adentro. Porque evaluar la condición esta y todo, y hacer esta primera asignación, todo eso es tiempo constante, despreciémoslo, no importa. Pero sí el tiempo de esto, vamos a calcular cuál es el tiempo de esto. ¿Sí? Entonces, el tiempo de eso, ¿qué es lo que es? Opa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que hay adentro de ese primer for? Otro for. ¿Qué escribo? Sumatoria J igual a ¿qué pongo abajo? Vamos. n-1 hasta, fíjense que tiene que ser, ¿qué cosa? J, ¿cuánto tiene que valer la última vez que entre? I más 1. ¿Está? Porque el J tiene que ser mayor estricto que el I. ¿Está bien? Sin importar lo que ponga acá. ¿Cuánto me da esto? Así rápido, usted en matemática andan volando, así que rápido. Un número redondito, a ver. Vos, ¿qué número? Número redondito. Y le pegó, ¿eh? Es un número redondito, sí, 0. ¿Por qué da 0? Y hay algo que está mal si da 0. ¿Por qué da 0? Porque está yendo de n-1, que es más grande que i más 1.
Exactamente. Esto es más grande que esto. Y por definición la sumatoria, cuando el rango de sumar es nulo, da 0, que es el neutro de la suma. Entonces, en computación uno puede iterar para allá o para acá. Pero cuando calcula el tiempo, se pasa un modelo matemático, tiene que ser coherente con lo que está calculando. Entonces no puedo poner el más grande acá y el más chiquito acá. Tengo que ponerlo al revés. Claro, tenés que invertir, ¿no? Tengo que invertir. Entonces acá viene n menos 1 y acá viene el i más 1. Si no, me va a dar 0 y no es cierto que eso tarde 0. O si no, toma la valor absoluto. O si no, tomar valor absoluto. También, porque ahí la diferencia me va a quedar la misma. Y bueno, y lo que está dentro ahora, ¿qué es lo que es? Todo esto. Este es un if y intercambiar dos variables lo vimos en la primera clase. ¿Cuántas asignaciones son? 3, ¿no? Porque una variable intermedia son 3 asignaciones. ¿Sí? Todo eso, que lo que es tiempo constante. Bueno, una constante K. Eso es lo que tengo que resolver. Si yo, cuando resuelva eso, la expresión más grande lo que me dice es el orden. ¿De acuerdo? Para calcular esto, podemos hacerlo medio rápido. Vamos a ver dos definiciones por si se olvidaron de las sumatorias, pero una propiedad que necesito de la sumatoria es, ¿qué es la sumatoria? Por ejemplo, desde K1 hasta K2 de un valor C. O sea, lo que quiero decir es que en esta C, I no tiene nada que ver. ¿Se entiende? O sea, cuando lo que pongo dentro de la sumatoria no tiene nada que ver con el índice I. ¿Cuántas veces se hace C entonces? C por algo, ¿no? ¿Cuántas veces se hace? K2 menos K1. Casi. Porque si yo K2 y K1 fueran 3 y 3, ¿cuántas veces se haría esto? Si hago la resta me dice 0 veces, pero yo sé que se hace una vez. Entonces siempre es el límite superior menos el inferior más 1, porque si no le pongo más 1 estoy eliminando el extremo. ¿Está? Y la otra propiedad que preciso para esto es qué es lo que es la sumatoria. Vamos a arrancarla desde 0, ¿está? Para simplificar la cuenta hasta un valor K, pero ahora de I, o sea, el índice aparece ahí. ¿Sí? Lo que uno llamaría la sumatoria de los K primeros números naturales, ¿no? Sí, pero acá no tengo N. K por K más 1 sobre 2. Si uno quisiera comprobar que esto está bien, ¿qué harían? ¿Cómo demostrarían esto? Inducción, ¿no? Lo prueban para 0, K0, suponen para un valor N y lo prueban para N más 1. Créanme que eso está bien, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Vieron si uno toma los 100 primeros números naturales? ¿Está bien? La suma de 2, ¿no? Uno dice tomo, ¿no? 0 o tomo 1 más 99, ¿cuánto me da? O 0 más 100, ¿cuánto me da? 100. 2 más 99, ¿cuánto me da? Perdón. No me salió. ¿Cómo es? La suma de 2, ¿no? Bueno, ¿y cómo es eso? A ver, 1 más 99, ¿cuánto es? 100. 2 más 98, 3 más 97, 4 más 96, o sea, si voy sumando, ¿no? Me da siempre el mismo número. O sea, me da K más 1, ¿cuántas veces sumo? Como cada vez voy contando de a 2 números, la mitad de las veces. Una prueba por inducción. ¿Está? Bueno, ¿cómo calculo esto? Rápido, así no perdemos mucho tiempo. Vamos a calcular primero esto. ¿Cuánto es esto? ¿Cuál de las dos aplico? ¿Cuál de las dos? Rápido. La primera, ¿no? Porque el índice no aparece acá. Entonces, ¿esto qué me queda? Este pedacito me queda, solo la parte roja, me queda, ¿qué cosa? El límite superior menos el inferior más 1 por K.
Vamos a recuadrarlo para que no se mezcle con lo otro, ¿no? Y si simplifico acá, ¿qué es lo que me queda? Menos 1, menos i, menos 1, más 1 se va, ¿no? O sea, me queda n menos 1, menos i, menos 1 más 1 por k. El menos 1 con el más 1 se puede ir, y entonces me queda n menos i, menos 1 por k. ¿Sí? Para simplificar un poquito. El rojo se ve menos, ¿no? Por eso no quería hacer las cuentas, porque si no ya se empiezan a aburrir y no me dan bola. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular la segunda sumatoria con esta expresión. ¿Está bien? La segunda sumatoria, que es esta, con esta expresión, lo que puedo hacer, el k lo puedo sacar para afuera, ¿no? Porque está multiplicando. Y la sumatoria que puedo hacer, la puedo distribuir en cada término, ¿no? Entonces, para simplificar la cuenta, podría decir, bueno, es k por la sumatoria de igual 0 hasta n menos 2 de quién? De n, menos la sumatoria misma. ¿Para quién? Para i, menos, porque hay otro menos ahí, la sumatoria de 1. ¿Está bien? Y ahora calculo las tres sumatorias y lo que me quede, me quedo con lo más grande y ya está. Ese es el orden. ¿Sí? ¿Qué me queda acá? La primera que me queda, k por... Me queda el límite superior menos el inferior más 1, que me queda n menos 1 veces n. ¿Sí? La segunda tiene un menos adelante, pero el i aparece ahí. O sea, es n menos 2, ahora sería esta sumatoria, ¿no? Es n menos 2 por n menos 1 sobre 2. ¿No? Es esto. Menos la tercera sumatoria, que es lo que es el límite superior menos el inferior más 1 por 1. O sea, n menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora se lo dejo a ustedes, pero hacen las cuentitas ahí y con qué expresión se deberían quedar para decir ese es el orden. Bueno, sí, pero supónganse, a ver, les pongo un ejemplo, porque en otra transparencia de los tres foranidados que les mencioné antes, supónganse que les aparece esto. ¿Cuál es el orden de esta expresión? ¿Cuál es el orden de esa expresión? No es n cubo. ¿Qué era la definición de orden? La expresión más grande. N cuadrado. Es n cuadrado, porque esta es negativa. Siempre va a ser más chiquito que cualquier cosa positiva. Pero ahí, o sea, que si pasado de n, el algoritmo daría tiempo negativo. No es que el algoritmo va a tardar un tiempo negativo, es que la cuenta salga negativo, entonces... ¡Qué maldita cosa es! Entonces, me adelanto un poquito y te muestro ese código. Son tres foranidados. Esto obviamente lo van a resolver ustedes, el que tenga gana. Tres foranidados y hacen esto. Cuando calculen el tiempo total, son tres sumatorias, no dos. ¿Saben qué le va a quedar? Va a aparecer un n cubo pero negativo. Y la expresión más grande positiva es n cuadrado. Y el orden es n cuadrado. Entonces dice, vuelve al código y dice, pero hice mal las cuentas. Vuelve al código, lo mira un ratito y va a ver que este for es tramposo. Se hace 0 una vez, o sea, es un if. Entonces no está de alguna manera contribuyendo al orden. Por eso que el orden me queda en función de estas dos. O sea, no es que tarda negativo ni que me aparece negativo, pero lo que está apareciendo es una expresión negativa. La más grande quiere decir que si bien hay tres for, hay uno que no está actuando como for. Y eso aparece en la matemática. Eso es lo curioso, ¿no? Que uno puede entender un algoritmo mirando una cuenta.
Por eso mucha gente de la matemática que se ha metido en la programación lo ha hecho en análisis de algoritmos, porque aplica toda su teoría matemática para optimizar código. Por más que no sepa programar, lo único que dice es yo te puedo mejorar esto tarda mucho, esto lo puedo sacar, si esto no va, entonces esto cámbialo por un if. ¿Está bien? Pero volvemos a nuestro ejemplo. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, hagan las cuentas y van a ver que acá se simplifican. No lo voy a hacer porque ya veo que se me están dispersando. Lo más grande positivo que queda acá es un n cuadrado, con lo cual el orden es n cuadrado. Si lo más grande positivo es cierto valor, ese es el orden. El resto no importa. ¿Está? Y esa es la simplificación que me da la noción de orden. En una expresión aritmética fea, lo que dice es, fíjate el término positivo más grande, ese es el orden. Una pregunta, los anteriores vos estabas haciendo, tipo, veías 2 por, Sí. veías n por n, digamos. Sí. Haciéndolo así también. En este ejemplo sí, pero mirando el de recién que era 3 for, diría entonces n cubo. Y hago las cuentas y aparece un n cuadrado. ¿N cubo va a ser una cota superior? Sí, pero no tan buena. En este, como tenía la duda, hice la cuenta y me quedó igual n cuadrado. O sea que, Nosotros también puedes hacer esa cuenta y que te dé n, por ejemplo. claro, pero hasta que no hace la cuenta no está segura. ¿Ah? ¿Se entendió? Cómo hacer las cuentas, cómo plantearlo si uno quisiera hacer. Eso lo van a hacer un poquito en el práctico, pero acá vamos a seguir trabajando un poquito más conceptualmente. Siguiente ejemplo, que avísenme cuando sean las 5. Bueno, un par de ejemplos más y pasamos entonces a ver cómo calcular recursión. Fíjense ese código. ¿Qué hace este código? Dado un arreglo A de tamaño n, ¿qué está retornando? ¿Qué está retornando? ¿Qué va dejando en m cada vez? El más chico, o sea, retorna del arreglo, ¿quién? El mínimo. El orden que tiene ese código, ¿cuál es? Rápido. Orden. No hace falta hacer mucha cuenta acá, ¿no? Porque diría, mira, esta sentencia es orden 1. Esta sentencia también es orden 1. Esta sentencia, ¿cuánto es? Porque son las 3 en secuencias, ¿no? Esta, ¿qué es lo que es? Bueno, todo esto es orden 1, pero esto se hace n veces. Este bloquecito del medio es orden n. Orden 1, orden n, orden 1. ¿Qué orden me queda? El peor de los 3, n. Ya está. No hace falta hacer todas las cuentas. ¿Está bien? Antes de ver este, que lo quiero ver, miremos este. Un par de ejemplos más y después nos pasamos a recursión. Este es ya más divertido. Tengo dos arreglos A y B de tamaño n. ¿Está bien? Y retorna un booleano esta función. Tengo dos for anidados, hay una variable b que se inicializa en true. Y para que no se lean mal esta instrucción, porque es la clave, es esta instrucción. ¿Qué está diciendo? A b le asigno, no es una comparación, es una asignación, esto que está acá. ¿Qué es lo que es? Lo que ya tenía b, and la comparación de si a sub i es menor que b sub j. I y j se mueven en todo el rango. No importa si es de menor a mayor o mayor a menor. Si quieren les doy esa ayuda. ¿Qué retorna? ¿Cuándo retorna true y cuándo retorna false? Algo tiene que ver los arreglos. ¿Retorna true cuando qué? ¿Cuando los arreglos qué? Sí. Cuando todos los elementos de B son mayores que todos los elementos de A. Es correcto. O dicho de otra manera, cuando todos los elementos de A son menores que todos los de B. ¿Se ve eso? Fíjense que es un todos, ustedes están haciendo lógica, ¿no? Como uno dice, ¿cómo calculo el para todo?
algorítmicamente. Miro que este se cumple y que este se cumple y que este se cumple, y si se cumplen todos los y, se cumple el para todo o no. Es la forma a veces de, cuando uno quiere calcular que todos cumplen algo, es arrancar con el neutro del i es el true, y hacer muchos and. Si todos los and se cumplen, va a quedar en true. Si uno solo, ¿qué pasa si hay una posición en el arreglo A, cierto i, y cierta posición en el arreglo B, cierto j, tal que esto se me hace falso? ¿Qué pasa si en uno no cumple una posición? Esto va a dar falso. Hace el AND con lo que sea, me va a dar falso. Ya B pasa a falso. Y una vez que B pasa a falso, ¿qué pasa? Ya nunca más vuelve a true. ¿Por qué? Porque siempre va haciendo el AND de lo que traía B con lo nuevo. Entonces, si una sola vez se me hace false, marché. Entonces, si esto retorna true, ¿es por qué? Porque nunca se hizo false. Para ninguna posición de A y para ninguna posición de B. La única forma es que todos los elementos de A sean menores que todos los elementos de B. ¿Se entiende? Lo que estoy instrumentando en este código es un para todo. ¿Está bien? Es la forma de codificar un para todo, es AND consecutivo. Sí. Vamos a ver que no. Ahora lo vamos a ver. Pero primero calculemos el orden de esto. ¿Cuál es el orden de esto? Rápido, a ver. Esta sentencia, ¿cuánto tarda? Orden 1. Esta sentencia, orden 1. Toda esta sentencia, esta sentencia. Es orden 1, porque son un AND, una comparación, todo esto es orden 1. Pero esto se hace n veces. O sea, estas dos sentencias se hacen entonces orden n. Y esto se hace n veces. O sea, todo este bloque es n cuadrado. Me queda orden 1, orden n cuadrado, orden 1. El orden es n cuadrado. Eso es fácil. ¿Qué pasaría si yo, porque acá me dicen, cuando se te hace falso, seguís iterando igual? Una alternativa que sería poner que un AND acá en la condición acá, ¿no? Y acá. O sea, le pongo un AND de que B sea true. AND B. Le pongo AND B acá y AND B acá. ¿Baja el orden? ¿Es lo que decía él? No, porque en el peor caso, ¿cuál sería? Nunca se hace false. Todos los de A son menores de todo de B. El peor caso es nunca se va a salir antes. Entonces, en el peor caso no cambia. En tiempo real, o en algunos casos va a salir antes, pero en el peor caso es el mismo. ¿Se entendió? ¿Cómo lo resuelvo esto en orden n? Si los dos arreglos estuvieran ordenados, ¿qué podría hacer? Rápido. ¿En qué tan rápido puedo resolver el problema si los dos están ordenados de menor a mayor? En orden 1. ¿Estamos de acuerdo? Si esto estuviera ordenado de menor a mayor, dice, compara este con este. Y sería esa comparación orden 1. Bueno, ahí le di la pauta. Ahora digo, no pueden suponer que está ordenado. Y ordenar tarda más que orden n, así que no ordenen. ¿Cómo lo puedo resolver en orden n a este problema sin saber ni ordenar? ¿Quién habló? ¿Quién busco en el A? El menor, el mayor. Lo que él dice, bueno, por eso les di esta pauta, ¿no? Diciendo, está bien, el mayor yo sabía que acá era el último, pero ¿qué? Si yo calculo esto y calculo el mayor de A, el máximo de A, y acá, ¿con quién lo quería comparar? Con el más chiquito. Bueno, calculo el mínimo de B. Hago esto, después hago esto y después retorno, ¿qué cosa? Max A menor que min B, ¿no? Y entonces acá, ¿qué vendría? El bloquecito asterisco, y acá le voy a poner 2 asterisco. El bloquecito asterisco es este, el bloquecito 2 asterisco es este. ¿Qué sería calcular el mínimo de B? ¿Qué orden es? Lo acabamos de ver, ¿no? El mínimo de un arreglo es orden n. El máximo es lo mismo, porque lo único que hago es cambiar, doy vuelta a esta desigualdad. O sea que esto es orden n, esto es orden n y esto es orden... Esta sentencia, ¿qué es lo que es? 1.
Entonces, como son los 3 en secuencia, ¿qué me queda? Orden n. Una estrategia de optimización, entonces trata de ver que cuando hay cosas anidadas, como en este caso, ver si las puedo secuencializar. Quizás el código termina siendo más largo, pero es más eficiente. La razón es simple. 1000 por 1000 es 1.000.000. 1000 más 1000 en secuencia es 2000. Entonces ahí viene la optimización. Sumar es mucho más chiquito que multiplicar. No siempre logro, ¿no?, estirar el código y desanidar, pero a veces anidar es ineficiente. Y en este problema, por ejemplo, vimos una estrategia de optimización. Hay muchas estrategias de optimización. Como estamos dando una introducción en el área, les pongo algún ejemplo. Bueno, fíjense, el mismo código de recién, pero ahora lo inicializo en false a la variable y en vez de un AND pongo un OR. ¿Qué estoy haciendo ahora? Cambié el AND por OR y el inicialización en true por el false. ¿Qué es lo que estoy buscando ahora? Del arreglo A y el arreglo B. El resto del código es el mismo. ¿Se busca qué? Para 1. Lo que está viendo es si existe algún elemento en A menor que algún elemento en B. El dual al para todo es el existe. Entonces, ¿cómo uno codifica la búsqueda de un existe? Bueno, típicamente haciendo muchos OR, arrancando de falso. Hasta que no encuentre uno, no lo voy a poner en true. Pero una vez que esto se hace true para un caso, ya nunca más vuelve a falso. Porque una vez que B es true, ya va a ser true o lo que sea y ya le queda en true. ¿Está bien? Entonces podría volver a optimizarlo con algo de esta idea. ¿Está bien? Les muestro los dos ejemplos porque son bastante típicos cuando uno quiere calcular que todos cumplen algo o que alguno cumple algo. Son los modelos de muchos OR o muchos AND. Miren este código. A veces para que el ojito falla, ¿no? Entonces, un ejemplo donde el ojito a veces uno lo engaña. No importa qué es lo que hace, porque no hace nada muy... No hace nada interesante. Pero sí me interesa cuál es el orden de esto. 15 segundos y me dicen cuál es el orden. O una cota superior válida. El orden es... Tengo un arreglo A. ¿Qué orden tiene ese código? ¿Tienen algún bolazo o algo? Salvo que se quieren quedar hasta las 7 más o menos hoy. N cuadrado. ¿Es una cota superior? Y sí, obvio que es una cota superior. ¿Por qué? Porque tengo orden 1, esto se hace n veces, y uno dice acá, todo esto es constante, salvo este for que se hace n veces, o sea, capaz que es menor, pero n cuadrado debería ser una cota superior. La pregunta es si no hay algo más chiquito que n cuadrado que sea válido. Ahora, ¿no puede ser orden n? Sí. Porque dentro de la condición del for me dice que tiene que estar en for. A ver, sí es orden n. ¿Cómo lo justifico? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, recién vimos que esa condición de agregarle al while de no sigas iterando y se cumplió no era efectiva, porque en el peor caso llegaba hasta el final. Pero acá, a ver, capaz que transformo la pregunta. Denme el peor escenario, como diciendo, ¿qué es lo peor que le puede pasar para calcular el peor tiempo? ¿Qué debería pasar en el arreglo para que esto calcule la mayor cantidad de veces? El primer for corra hasta el final, el último elemento, y el segundo, ponle que también. O sea, que el último sea igual a K y que todos los anteriores sean distintos que K. ¿Estamos de acuerdo que ese es el peor escenario?
¿Por qué? Porque, ¿cuál sería el mejor? ¿El mejor cuál sería? Que la primero sea K. ¿Por qué digo que es el mejor? Porque si el primero es K, o sea, si A sub 0 es K, entra acá, A sub 0 es K, pone la variable está en true, hace esto que está acá y se va, porque después no entra más. Eso sería lo mejor que le puede pasar. Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar en tiempo? Que no lo sea y que eso que estoy diciendo que se hace una sola vez se haga en último caso. De que no lo haga hasta que en el último lo tuvo que hacer. Porque sabe que una vez que lo hace no lo hace más. ¿Se entendió? Entonces, capaz que puedo hacer, sabiendo eso, haber interpretado el código, puedo hacer un cálculo más fino. Porque puedo partir la cuenta en decir cuánto me lleva esto más cuánto me lleva el último caso, para el peor escenario. Digo, ¿cuánto es este TDN? Y bueno, veamos cuál es el tiempo de todas las iteraciones que son distintas acá. O sea, las n-1 primera iteraciones, estoy asumiendo que son todas distintas de acá. ¿Cuál es el tiempo de las n-1 primeras iteraciones? ¿Qué va a hacer? Va a chequear, va a decir, es distinto de acá, se va. O sea que todas esas iteraciones, ¿cuánto tardan? Una constante. O sea, n-1 veces se va a comparar esto, va a dar false, no lo hace, se va, ¿no? Hace esa vueltita. O sea, en n-1 casos tarda un tiempo constante. Pero en el último caso, que es cuando entro al a sub n-1, digo, ese sí es igual acá. Entonces ejecuta esto. O sea, un k', llamémoslo así, más ¿qué cosa? Y el otro cacho de código se hace ¿cuántas veces? N. N veces una constante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Con ese planteo que acabo de hacer. Pero esto es claro, ¿no? ¿Cuál es el orden? Es orden n, porque por este lado esto me dice que es orden n, y por este lado esto también me va a decir que es orden n. Y como se están sumando es el peor de los dos. N. O sea que todo esto es orden n. O sea, si uno aplica solo el ojito y no hace un análisis, puede llegar a una cota superior como recién n cuadrado, pero es más grande de lo real. Es más pesimista de lo que uno quisiera. Entonces a veces hace falta un análisis un poquito como estamos haciendo acá, ¿no? ¿Sí? No es todo tan automático ni tan contalo for y ese es el orden. No, no es así. ¿Está? Bien. Bueno, aunque sea un minutito. Para ver otra técnica de optimización. Y los otros ejemplos los van a ver en el práctico, ¿no? Dice, mira, quiero saber si un arreglo, los elementos que vienen en un arreglo, tienen una permutación de los valores del 0 al n-1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, me dice, mira, si yo te diera, por ejemplo, n5 y te pasara este arreglo, 1, 3, 0, 4, 2, sí, digo, debería dar true tu función porque estos valores son una permutación del 0 al 4. n-1 sería 4. Están del 0 al 4 en algún orden, pero están todos. En cambio, para este arreglo, con n igual 5, me debería dar false. ¿Por qué? Porque el 3 falta. Y para este arreglo también me debería dar false. ¿Por qué? Porque, bueno, falta el 4, pero además el 8 se pasa del n. ¿Se entiende? Quisiera hacer un algoritmo que chequee que un arreglo que me den es permutación de 0 a n-1, pero en orden n. O sea, eso quiero decir que lo quiero hacer eficiente. Entonces la pregunta es ¿cómo podría hacer eso eficiente? No voy a escribir el código, pero podemos ver la idea, ¿no? ¿Qué podría hacer? O sea, me dan el arreglo, me dicen n5, me dan estos valores, y yo quiero, en orden n, saber si los valores que están ahí adentro son una permutación de 0 a n-1. ¿Está? Un ejemplo que puedo dar es, bueno, tomemos por ejemplo el caso recién, que es 1, 3, 0, 4, 2.
¿Qué podría hacer? Podrías para el 0 salir, para el 1 salir, para el 2 todo así. Sí, pero podría ser que tenga el máximo entero representable, entonces eso, el salir, voy a tener que contar hasta el máximo entero representable, eso es muy lento. Sí. Sí, pero eso tampoco me da garantías. Que estén del 0, o sea, que ningún elemento se salga del rango. Y, a ver, ¿cómo chequeo rápido que no hay repetidos? ¿Lo puedo hacer en orden n? ¿Y cómo hago que un arreglo saber que no hay elementos repetidos en un arreglo en orden n? Que no hay elementos repetidos, no, acordate que no están ordenados, o sea, no es que comparo cada uno con el siguiente. Tendría que ver por cada uno que todos los otros no son iguales a este. Y eso típicamente son 2 for anidados. Y eso ya no es orden n. ¿Alguna otra idea? El arreglo que me dan es este. ¿Cómo? Me hago otro arreglo que ¿qué? Pero ordenar dijimos que no tarda al menos n logaritmo en base 2 de n. ¿Cómo? 0 al n, sí. ¿Está ordenado? Sí. Vamos a llamarlo está. ¿Qué voy guardando en ese arreglo? Sí. ¿Y entonces? ¿Pero qué voy comparando con ese? Pero sí me sirve, a ver, tener un arreglo de booleanos. A ver si los convenzo con esta idea. Y lo que voy diciendo es, lo que voy a decir en este arreglo, por eso lo llamé está, es, a medida que voy recorriendo el arreglo A, digo si está o no está en el arreglo auxiliar. Entonces digo, mira, arranco diciendo, si lo tomo del mismo tamaño, nadie está. False, lo inicializo ese arreglo auxiliar en todo false. ¿Estamos de acuerdo que eso es orden n? Inicializar un arreglo de tamaño n, orden n. Punto y coma en secuencia, ¿no? Y entonces ahora digo, mira, voy a recorrer este arreglo, digo, el 1. ¿Pero qué hago? Voy a este arreglo directamente a la posición 1 y digo, no estaba. Bueno, marca lo que ahora está. Voy al 3. Digo, el arreglo, el 3, ¿estaba acá o no estaba? No, no estaba. Bueno, ahora está. El 0, ¿vengo o no está? No está. Supónganse que ahora viniera otro 0. Para mostrar un ejemplo donde no estuviera bien. El 0, vengo acá, ya estaba. Entonces no siga, ya está mal. Si yo pudiera hacer esto y a medida que voy avanzando voy marcando está, no está, vino, no vino, y termino sin ningún error, es porque esto era una permutación, ¿estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque yo podría tener, como dice ahí, el 8. Entonces no puedo venir, en este arreglo la posición 8 está o no está, me salgo del rango. Y como dice ahí, me explota, ¿no? O sea, tengo que controlar que no me salgo de los rangos. Entonces, debería estar controlando cada vez que voy a preguntar si el elemento está o no está. Primero, ¿estoy entre 0 y n-1? ¿El arreglo auxiliar en esa posición tiene un false? Ok, entonces le pongo true y sigo. ¿Se entiende eso o no? Y sí, porque si ya estaba y lo vuelvo a poner... bueno, lo que puedo hacer después si no es chequear todo a ver si todos me quedaron en true. Yo es para no tener que estar chequeando después. Si ya me viene repetido no sigo, pero... ¿Se entendió el proceso? A ver. ¿Con qué? Este es un conjunto enumerado de acceso directo. Se llama arreglo de bits. Después lo vamos a ver más adelante cuando veamos como implementación de conjunto. Pero ¿cuál es la eficiencia de esto si uno lo lleva a código? Inicializar esto me va a quedar orden n más
Después recorrer esto y ver si está o no está en esa posición con las comparaciones que dijimos, también es orden n. Si puedo llegar al final, es porque era permutación. Si me detuve antes, no era permutación. O sea que el tiempo es este. Y esto es orden n. Moraleja, a veces, ¿qué puedo hacer? Otra técnica de optimización, que es lo que es hacer eficiente un código usando memoria extra. Esto es más eficiente en tiempo de ejecución y lo hace a costa de espacio de memoria adicional. ¿Se entiende? Esa es otra técnica de optimización que a veces se usa. Gastar más memoria para ser más rápido. ¿Qué hora estamos? No me mientan. ¿Qué hora es? ¿Qué? Ah, y 26, entendí las 6. Bueno, veamos un ejemplito de recursión. Si no me da el tiempo, pensaba dar dos ejemplos. Si no me da el tiempo, retomo la clase que viene con el tema nuevo, pero antes vemos un segundo ejemplo. Pero ojalá que podamos verlo ahora, si ya la clase que viene arrancamos con un tema nuevo. ¿Qué pasa? ¿Cómo calcula el orden de un algoritmo que es recursivo? ¿Está? De la forma más simple de calcular el algoritmo recursivo, piensen ustedes cómo fueron entendiendo, cómo están aprendiendo la recursión. Muchas veces necesitan hacer una corrida a mano, ¿no? Para entender, esto hace tal cosa. Entonces, ¿cómo calcula el tiempo un algoritmo recursivo? Lo que dice la técnica que vamos a ver acá, que se llama expansión de recurrencia, es, anda haciendo eso, anda como desarmando la recursión paso a paso y anda sumando los tiempos. ¿Hasta qué? ¿Hasta llegar a dónde? Si es una recursión, hasta el caso base. Si yo voy sumando los tiempos en desarmar la recursión hasta llegar al caso base, todo lo acumulado es el tiempo. Y a partir del tiempo sé cuál es el orden. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver esa idea con un primer ejemplo y después vamos a ver la búsqueda por bipartición, esa que dijimos que era mucho más rápida que la búsqueda secuencial. Pero arranquemos con el factorial. Lo primero que queremos es independizarnos del código. O sea, como acá con las sumatorias, bueno, pasar de un código azul a una fórmula matemática. Lo que pasa es que si el algoritmo es recursivo, la fórmula matemática va a ser una ecuación recursiva. ¿Cómo es esta ecuación recursiva para el factorial? Lo que dice es, hay dos casos, porque hay un if. Entonces dice, mira, si tu n es menor o igual que 1, ¿cuánto tarda tu código? Si n es menor o igual que 1, va a chequear la condición y va a retornar 1. O sea, es un tiempo constante de. Si tu n es más grande que 1, ¿qué va a hacer tu código? Va a evaluar la condición y va a ejecutar esto. Pero ejecutar esto, ¿qué tiene? Tiempo constante, hacer el producto es un tiempo constante, pero tiene que ir a calcular esto. Entonces, si mi TDN es el factorial para un input n, ¿qué le tengo que ir sumando? Una constante, que es esto más el producto, pero le tengo que ir a calcular el factorial ahora para n-1, más tdn-1. ¿Se entendió? O sea, uno dice, ¿qué ganaste? Y no gané mucha cosa. Lo que hice es, me independizo de la sintaxis C++ y paso al mismo modelo con dos casos, pero una ecuación recursiva que ahora es matemática pura. ¿Está bien? A partir de ahora digo, ¿cómo resuelvo eso? Entonces lo que dice el método de expansión de recurrencia es, mira, yo quiero saber cuánto es el TDN. ¿Está bien? Si yo supiera cuánto vale esto, ya sabría cuál es el orden de esto, porque me quedo con el peor caso. Entonces lo que dice la expansión de recurrencia es, bueno, hace un paso de la recursión a ver si te das cuenta cuánto tarda esto. Entonces voy a calcular cuánto es TDN-1. O sea, me digo, mi TDN es, ¿no? Lo que pusimos ahí. Es igual a D si n es menor o igual que 1 y es igual a C más TDN-1 si n es mayor que 1. Entonces lo que me pregunto ahora es, esto es lo que no sé calcular, ¿cuánto vale TDN-1? Y como hay dos casos, me voy a poner en el peor caso. Entonces digo, mira, cuando voy a calcular TDN-1, que es lo que no sé para poder responderte a esto, me voy a poner el peor caso, o sea que vuelve a entrar por el segundo caso, ese es el que tarda más. Entonces voy a decir, mira, ¿cuánto es TDN-1 cuando ese input, que es n-1, entra por este caso, que es n mayor que 1? ¿Está? Lo mismo, que es lo mismo que decir que n es mayor que 2, ¿no?
¿Cuánto es t de algo cuando ese algo es mayor que 1? Bueno, aplico la definición. ¿Qué me queda? C más t de algo cuando ese algo es mayor que 1. ¿Qué me dice? C más t de n menos 2. Cuando se cumple esa condición. Digo, ahora yo sé cuánto vale n menos 1. Bueno, reemplazalo ahí. Entonces, a ver, ¿cuánto te quedó tu TDN? Y tu TDN te quedó C más esto. Pero esto es esto. Entonces, ¿qué me queda? 2C más TDN menos 2. Cuando n es mayor que 2. ¿Sí o no? Bien. Dice, está todo bien, pero todavía no me doy cuenta. Ahora dice, me vuelve a aparecer el mismo problema, pero con esto. No sé cuánto es esto. Hice un pasito de la recursión, pero todavía no sé cuánto se va a acumular. Bueno, hacelo una vez más, a ver si te das cuenta cuál es el patrón. Porque vieron que la recursión pasa eso de que uno dice, hago una vez, 2 veces, me di cuenta. Hacen el clic en la cabeza y dice, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver si nos damos cuenta del clic. Calculemos cuánto es TDN menos 2. Y pongámonos de nuevo en el peor de los dos casos. O sea, que va a volver a entrar por este caso. ¿Cuánto es TDN menos 2? Cuando n menos 2 es mayor que 1, que es lo mismo que decir n mayor que 3, ¿no? ¿Cuánto es t de algo cuando ese algo es mayor que 1? Si se quieren ir, me ayudan, si no. C, t de algo cuando algo es mayor que 1, t de algo cuando algo es mayor que 1, ¿qué es lo que es? C más TDN menos 3. Digo, bueno, ya calculé el TDN menos 2, ¿qué es esto? Reemplázalo ahí. ¿Cuánto te queda tu TDN? 2C más todo esto. O sea, me queda 3C más TDN menos 3. ¿Cuándo qué? Cuando n es mayor que 3. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué hice hasta ahora? A ver, para que no se pierdan en la idea. Hice, no me di cuenta desde el comienzo, entonces digo, hago un paso de la recursión. No me doy cuenta todavía, hace otro paso más de la recursión. Y veo, si comparo el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, capaz que me doy cuenta qué va a pasar si hago i pasos. ¿Se dan cuenta o no? Yo digo, mirá, si hago esto i veces, ¿está? Donde este sería el i igual 1, este sería el i igual 2 y este sería el i igual 3. Si lo hago genéricamente i veces ¿qué me va a quedar ahí? ¿Me animo a plantear cuánto es el TDN? Si lo hago i veces a ese proceso, me va a quedar i por c. Fíjense que ahí se va cumpliendo, porque acá tengo una vez c, acá tengo 2c, acá tengo 3c. Si lo hago i veces, me va a quedar i por c más t de n menos i, ¿no? n menos 1, n menos 2, n menos 3. ¿Bajo qué condición? N mayor que I. ¿Sí o no? Se está poniendo más feo esto, ¿no? Pero ya estamos cerca. ¿Por qué? Porque esto es el patrón, diciendo, si lo hago una vez, 2 veces la recursión, 3 veces, 4 veces, va a ir pasando eso. Y cuando uno se da cuenta cómo es, dice, ¿cuál es el tiempo de eso? Bueno, cuando eso que se hace muchas veces llega a qué condición? Al caso base. Entonces me pregunto, ¿cuándo esto llega al caso base? Porque cuando esto llega al caso base se me va a ir esto y lo que me quede acumulado acá es el tiempo que demoró para llegar al caso base. Entonces lo que me pregunta, ¿cuándo esto llega al caso base? Para que algo llegue al caso base, ¿qué debería pasar? Que sea menor o igual que 1. ¿Se entiende? O sea, la pregunta es, ¿cuándo n menos i es menor o igual que 1? Esa es la pregunta, ¿no? Porque cuando esto se me haga menor o igual que 1, desaparece porque esto, o se simplifica ¿por qué? Porque algo que es menor o igual que 1, miren la primera ecuación, dice que es igual a d.
Y ya ahí no me queda más recursivo. Sí, voy haciendo un paso, dos pasos, me doy cuenta del patrón y digo, si me doy cuenta del patrón, fuerzo que ese patrón llegue al caso base. Y lo que se me acumuló hasta llegar al caso base debería ser el tiempo del algoritmo. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Hay dos casos, ¿no? Para que n-i sea igual a n-i sea menor o igual que 1. O bien n-i es 0, o bien n-i es 1, ¿no? Para que 0 menor o igual que 1 o 1 menor o igual que 1. Pero uno de los dos no me sirve. Y lo voy a descartar. ¿Por qué uno de los dos no me sirve? En este caso, ¿qué es lo que saco? Que n es igual a i. Si n es igual a i, ¿qué pasa con esto? No se cumple la desigualdad, porque me va a quedar n igual a i, no se cumple esto. Entonces, este caso base lo descarto. Me quedo con el otro. Para que este se cumpla, ¿qué debe pasar? Si solo si y es igual si solo si y es igual a n-1, ¿no? Despejo i de ahí, me queda i es igual a n-1. ¿Sí? Yo dije, mira, yo sé que esto te va a dar la constante, o sea, esto se te hace 1 cuando i es igual a n-1. Entonces, bueno, reemplaza acá. T de n, cuando i es igual a n-1, ¿qué te queda? n-1 por c más t de ¿cuánto? Hice toda la cuenta para que esto me diera 1, o sea, t de 1. Y t de 1 ya sé cuánto vale, porque es el caso base, es d. Y ahí tengo el orden. ¿Qué me queda? N por c menos c más d. Todo esto me da el orden. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Me dan unos minutitos y hacemos el otro o ya estamos en hora? Sí, va a ser más rápido si lo hago ahora que si tengo que recordar y repasar todo esto en la clase. Si se entendió, para reforzar la idea, veamos otro ejemplo, pero fíjense que voy a ir borrando sobre el mismo proceso, para que vean que es el mismo modelo de cálculo. ¿Recuerdan el algoritmo ese que dijimos que es más rápido, que se llama la búsqueda binaria? ¿Está bien? O la búsqueda por bipartición. Si un arreglo está ordenado, ¿qué podía hacer? Ir al medio y preguntar. Si es igual, ya está, doy true porque estoy buscando el elemento. Si es menor, ¿dónde buscaba? En la primera mitad. Y si es mayor, en la segunda mitad. ¿Se entiende? Bueno, sin tener el código en la mano, puedo escribir igual este modelo. Porque puedo decir, a medida que yo voy buscando el elemento por bipartición, tengo un n que es el tamaño donde estoy buscando, ¿no? La primera vez era desde la posición 1 hasta la posición final del arreglo. Y después va a ser un pedazo de una mitad u otra mitad. Pero el n es la cantidad de elementos donde estoy buscando. El caso base, entonces, ¿cuál sería? El mismo. Si el n es menor o igual que 1, o sea, no tenés elementos, ya sabes que no está. O tenés uno solo, ya sabes si está o no está, porque es ese. Todo ese tiempo, ¿cuánto es? Es una constante, porque saber si un elemento está o no está y hay un solo elemento es preguntarle si es él o no. Si n es mayor que 1, ¿qué va a hacer la bipartición? ¿Qué va a hacer la bipartición cuando n es mayor que 1? Va a ir al medio. ¿Cuánto le lleva a ir al medio de un arreglo? Constante, porque es una cuentita, ¿no? El mejor caso, ¿cuál sería? Que sea justo el medio. Bueno, descartémoslo porque estamos viendo el peor caso. Si no es el medio, ¿qué va a hacer? Lo peor es o andar a la primera mitad o a la segunda mitad. Pero como son dos mitades, más menos 1, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una constante más t de ¿qué? N sobre 2. En vez de ser n menos 1, es n sobre 2. Más menos un elemento que lo puedo descartar es en más menos 1. Lo que voy a buscar, si no es ese, es sobre una de las mitades, ¿no? O la primera o la segunda, pero como son mitades, el tiempo va a ser lo mismo.
¿Se entiende? O sea que el modelo es parecido, solo que la recursión cambió con eso. Entonces me vuelvo a hacer las mismas preguntas de hace un ratito. ¿Dónde está el borrador? ¿Qué me preguntaba acá? Me preguntaba esto, ¿cuánto es t de n sobre 2? Si yo sabía calcular cuánto es t de esto, ya sé cuánto vale esto. Digo, ¿cuánto es t de n sobre 2? Y me pongo de nuevo en el peor caso. ¿Cuál sería el peor caso? Que esto sea como. De estos dos casos, ¿cuál es el peor? El segundo. Que n sobre 2 sea mayor que 1. O sea que es lo mismo que decir esto que n es mayor que 2 si paso este para allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es eso? T de algo cuando ese algo es mayor que 1. ¿A qué es igual? A C más... ¿C más cuánto? Bien. T de n sería n sobre 2 dividido 2. Y ya para que se vayan dando cuenta del patrón, el 4 lo voy a escribir como 2 a la 2. ¿Ah? Van a ver, es lo mismo, ¿no? Entonces digo, mira, t de n sobre 2, cuando n sobre 2 es mayor que 1, es lo mismo que c más t de n sobre 4. Sí, bueno, reemplazarlo acá, a ver cuánto te queda. ¿Cuánto te queda ahí? Y... ¿Cómo? No, acá no, ahora me va a aparecer otra c acá. ¿Sí? T de n a que era igual a c más esto. Pero esto lo acabamos de calcular y es esto. Entonces, ¿cuánto es? 2c más t de n sobre 4. ¿Sí? Siempre y cuando que n sea mayor que 2, ¿no? Esta condición de ahí. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Qué hice? Un pasito de la recursión igual que antes. Digo, todavía no me doy cuenta cuánto es esto. Vamos a calcularlo. Digo, vamos a calcular eso acá, a ver cuánto es t de n sobre 4. ¿Y qué me pongo? Me pongo en el peor caso, o sea que esto sea como que n sobre 4 sea, de los dos casos elijo el peor, que es este, ¿no? Mayor que 1. Y esto es lo mismo que decir, si lo paso para allá, que n sea mayor que 2 a la 2, ¿no? ¿Cuánto es t de algo cuando ese algo es mayor que 1? C más t de cuánto. Esto dividido 2. ¿Y cuánto es esto dividido 2? N sobre 8, ¿no? N sobre 4 dividido 2 es n sobre 8. Entonces me queda t de n sobre 2 a la 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El proceso es el mismo que decía antes. Entonces digo, bueno, a ver, veamos cuánto es tu t de n. Tu t de n, ¿cuánto era? 2c más esto. Y eso es esto. Entonces me queda ¿cuánto? 3c, porque serían 2c más esto, que es esto. 3c más t de n sobre 2 a la 3, siempre y cuando que n sea mayor que 2 a la 2. Y este es el tercer paso recursivo. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez. ¿Me siguen hasta acá que dice lo mismo? Lo que pasa es que ¿por qué se complica un poquito? Porque ahora no voy restando 1, sino que voy dividiendo por 2. Entonces la primera vez aparece n sobre 2, después n sobre 4, después n sobre 8. El resto es igual. ¿Y ven que hay una similitud entre este caso y este caso? Si veo la similitud, ya lo puedo generalizar ahí pasos e irme para el otro lado del pizarrón. Si me voy al otro lado del pizarrón, digo, ¿qué pasa cuando esto lo hago y veces? ¿A qué es igual? Y por C, fíjense que tengo una vez C, 2 veces C o 3 veces C. Más n sobre 2 a la i
Y fíjense la condición en pequeño detalle. A ver. N es mayor que 2 a la i menos 1. Fíjense que es i menos 1, ¿por qué? Porque cuando acá es 3, acá aparece un 2, cuando acá es 2, acá aparece un 1, y cuando es 1, aunque no se ve, este 1 es lo mismo que poner 2 a la 0, ¿no? ¿Sí? Ese es el patrón. O sea, esta recursión de la bipartición se va a ir paso a paso calculando así. Entonces, ¿qué me pregunto ahora? ¿Cuándo esto? Si ya sé cómo se va a ir desarmando, ¿cuándo esto de nuevo llega al caso base? Igual que antes, ¿no? Me pregunto, ¿cuándo esto llega al caso base? Y de nuevo, ahora es cuando ¿qué? Cuando n sobre 2 a la i es menor o igual que 1, ¿no? Cuando esto se me hace menor o igual que 1, ¿por qué estoy en el caso base? Porque cuando algo es menor o igual que 1, yo ya sé la respuesta. Ese es el caso base. De nuevo tengo dos casos, pero uno de los dos de nuevo lo voy a descartar. Fíjense, ¿cuáles son los dos casos? Para que algo sea menor o igual que 1 hay dos posibilidades, o es 0 o es 1. Negativo no hay porque tiempos negativos no hay. Entonces, el primer caso sería que n sobre 2 a la i fuera 0, y el segundo caso que n sobre 2 a la i fuera 1. Este claramente lo descarto, ¿por qué? Porque si despejo acá me dice que n tiene que ser 0, o sea que el input del tamaño del problema tiene que ser nulo. No tiene sentido. Bueno, descarto este caso base y me quedo con este. ¿Y cómo despejo el i de acá? ¿Cuándo n sobre 2 a la i se me hace 1? Cuando n es igual a 2 a la i. Y eso sí, solo sí, cuando i es como. Aplico logaritmo a ambos miembros. Entonces me queda cuando i es igual al logaritmo en base 2 de n. Digo, en ese caso llegó el caso base que me da 1. Yo digo, bueno, tomo ese i igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Y cuánto me queda mi t de n? Mi t de n me queda i por c, pero si tomo i igual a esto, ¿qué me queda? Logaritmo en base 2 de n por c más t de esto. Y yo hice esa cuenta para que eso fuera 1. O sea, me queda t de 1. ¿Y t de 1 cuánto es? D. Entonces ahí ya no hay recursión y el orden es la expresión más grande sin la constante. Esto es orden logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Resumiendo, para que se vayan con la idea, este es un pequeño método de recursión, se llama expansión de recurrencias. Hay muchos otros métodos. Los otros métodos no los vamos a ver en este curso porque se van a estudiar en programación 3. ¿Está bien? De hecho, hay muchas recursiones que tienen formatos que si uno estudia discreta dice, eso es una función multiplicativa, eso es una solución homogénea. Bueno, si la recursión tiene tal pinta, ya hay teoremas que han demostrado el orden es tal, el orden es tal, el orden es tal. Es como si tuviera una biblioteca en vez de funciones de órdenes. ¿Y por qué eso está bueno si uno quiere optimizar código? Porque dice, tengo este programa, entra en este patrón. Alguien lo estudió y empezó a ver, mirá, dice que lo puedo transformar en un logaritmo. Entonces me da técnicas para optimizar código. Por eso se estudia más en programación 3. Bueno, ¿estamos en qué momento del curso? En la mitad. La clase que viene ya es la presentación de la segunda parte del curso. O sea, hasta acá es la primera mitad, hasta acá es el primer parcial. ¿Está bien? Para que tengan una idea en qué momento del curso estamos.